Hola a todos gente de YouTube, este es mi primer vídeo en mi canal que dedicaré exclusivamente a contar anécdotas mías de mi vida y cómo yo las afronté, cómo vi, cómo las sentí y cómo llegaron a ese punto y cómo fue su desenlace y final y cómo se convirtieron en anécdotas. Para poner en contexto de qué tratará mi primer video, decidí hacerlo sobre una historia mía de amor que tuve con una chica de la preparatoria a la que había llegado como nuevo estudiante. La siguiente historia es 100% real y la historia la dividiré en 3 partes para no hacer tan pesados los vídeos, contándola y que puedan dejar sus opiniones en los comentarios o si te sientes identificado o identificada con alguna parte de la historia, porque la verdad pienso que cualquier persona que se ha enamorado de alguien mínimo una cosa en común encontrará en mi anécdota o por lo menos sabrá de lo que hablo y a lo que me refiero cuando digo que la siguiente historia tendrá romance, amor, desamor, tristeza, intriga, discusiones, promesas, disculpas, amistades rotas, traiciones, mentiras, momentos donde aparentemente todo está en calma pero de un momento para otro todo se convierte en una tormenta. Sin más relleno, vamos a la historia. Todo comenzó cuando llegué a mi nueva preparatoria. Yo venía de haber sido dado de baja en mi antigua escuela preparatoria por estar en un área que no me gustaba. Solo duré hasta tercer semestre y de ahí me cambié a una escuela preparatoria de paga o privada, como se conoce en algunos lados. Mi primer día de escuela sentía mucha intriga, emoción, nervios, pero a su vez estaba emocionado por ver cómo sería en verdad una escuela privada. Me preguntaba si sería igual como en las novelas o series. Como verán, yo soy de México y entré siendo un año mayor que todos mis nuevos compañeros, y como ya más o menos sabía cómo era la dinámica de la preparatoria, no me preocupé mucho por lo que podía experimentar en mi nueva escuela. Estaba listo, en pocas palabras, por si me tocaba pelearme, dar explicaciones o lo más posible presentarme ante el salón, pero yo la verdad, después de lo que me pasó en mi otra escuela, no tenía pensado socializar con nadie ni mucho menos hacer amigos, porque me daba la intuición que nadie me iba a caer bien y les iba a hacer amigos ni nada por el estilo. Solo venía a acabar mi preparatoria a toda costa y subir mi promedio para la entrada a la universidad. Lo primero que recuerdo es que llegué al salón con la mentalidad de me voy a sentar hasta enfrente para no distraerme y prestar atención, aparte así era más probable que nadie me hablara. Llegué al salón y me senté justo enfrente del escritorio del profesor. Para mi asombro y alivio, ningún profesor me pidió que me presentara. Todo el salón, como de costumbre, se preguntaba quién era el nuevo o cosas por el estilo. No le di mucha importancia y así seguí mi primera semana. Me gustaba cómo explicaban los profesores y el ambiente de estudio. Era un salón de no más de 20 estudiantes, al contrario de mi antigua escuela donde éramos 42 en el salón, así que se sentía el cambio y que los profesores te ponían más atención y eso me agradó. Por otra parte, el salón era bastante indisciplinado, demasiado diría yo. Pensé que serían súper estrictos y disciplinados, pero nada de eso. Yo en mi cabeza pensaba que tenía más disciplina en mi antigua escuela, pero bueno, mientras yo seguía aprendiendo no me molestaba. Después de unos 15 días en mi nueva escuela, ya me sentí cómodo, aún sin hablarle a nadie más de lo justo pero cómodo. Una vez recuerdo que el salón ya estaba haciendo mucho quilombo y los profesores ya se habían quejado y a raíz de eso nos cambiaron de lugar a todos, o por lo menos a la gran mayoría. Nuestra asesora de grupo organizó los lugares y a mí me mandó a la penúltima silla de mi línea, entre 2 compañeros. El de atrás de mí ya lo había visualizado como el callado del salón y enfrente de mí estaba una niña. Yo seguí sin darle mucha importancia, estaba un poco molesto por el cambio de lugar, pero bueno, seguí con mis planes y cosas en mente. Le dieron los lugares de enfrente a los alumnos que más quilombo hacían y para mi mala suerte no solo era en la hora de esa profesora, sino como aparte era nuestra asesora, nos dijo que ese sería nuestro lugar en todas las clases y que no nos podíamos cambiar de lugar, y yo dije rayos, pero bueno, que se le va a hacer a seguir adelante. No pasó ni una semana cuando la niña que se sentaba enfrente de mí empezó a hacerme plática y yo por educación no le contesté mal ni nada por el estilo, solo le contesté lo justo, pero como todos sabemos, así de a poco comienzan las conversaciones. Me empezó a preguntar sobre mí y mi estancia en la otra escuela preparatoria. Yo, como ya llevaba muchos días sin hablar con alguien, fue algo oportuno que me hiciera plática porque me podía desestresar un poco. Hablando sobre mí o sobre nosotros, me empezó a preguntar cosas simples, algunas fuera de lugar, otras preguntas graciosas o cosas X de mí o de qué pensaba o qué opinaba sobre algunos temas. Si algo me gusta a mí es tener alguien con quien hablar, y más si me pregunta cosas que desconoce. Por así de alguna manera puedo enseñarle un poco de mi vida y que tome consejos si presta atención, o por lo menos se ría con mis anécdotas pasadas.
Pasaron los días y ya hablar con la niña de enfrente, que ya la consideraba una amiga y le había tomado un poquito de confianza, hablábamos del diario no solo en las clases, sino en nuestras actividades paraescolares en mi caso, y en el suyo era baile y en el taller de dibujo, donde éramos como 8 compañeros y como el profesor era nuestro prefecto aparte de nuestro profesor, nos dejaba lapsos de tiempo solos en el salón, donde podíamos hablar más a gusto sin la presión, de que escuché nuestras pláticas ya había bajado la guardia y dejé de estar a la defensiva y acepté socializar un poco solo con las personas que me parecían agradables que no eran más de 10 compañeros, y eran con los que hablaba y me llevaba relativamente bien, pero de todos ellos la niña que se sentaba enfrente de mí era con quien de lejos más hablaba, no tanto porque tuviera algo que me hiciera hablar con ella todos los días, sino porque se sentaba enfrente de mí, así que por eso mismo era con quien más hablaba y conversaba. A partir de ahora, para facilitar más la historia y puedan identificar a los miembros del relato, les pondremos un apodo a cada uno. En este caso la niña de enfrente será la incondicional. Dicho y aclarado esto, sigamos. La incondicional y yo habíamos hecho una muy buena amistad, nos ayudábamos en todo lo que podíamos, ya sea tareas, actividades, proyectos, exposiciones, trabajos en equipo. Era como un buen complemento de equipo porque yo era muy bueno para los temas que no involucren matemáticas ni nada por el estilo, y ella si se le daba eso lo entendía y me ayudaba y yo le devolvía la ayuda. Era una buena relación amistad-ayuda porque ambos poníamos de nuestra parte, hablamos a cada momento. Hasta recuerdo que nuestra profesora de química me regañaba porque luego estábamos hablando demasiado o yo jugaba con su cabello o cosas por el estilo. Una vez recuerdo que había una exposición de proyectos alimenticios con temática de las banderas del mundo y ella junto con otras compañeras entró e hizo cupcakes de la bandera de Colombia o Paraguay, no recuerdo muy bien, solo recuerdo que tenía 3 cupcakes y yo la estuve convenciendo para que me regalara uno, y si me lo regaló pero a cambio de que le mostrara una foto de mi exnovia porque tenía intriga de cómo era. Yo acepté y aparte a dar una cachetada y yo me reí y acepté. Con tal de probar el cupcakes me dio la cachetada apenas y la sentí, pero ella dijo que se había pasado y me dijo perdón. Yo le dije que no se fije, ni me había dolido y ya me pude comer el cupcake. Es muy delicioso, por cierto. A todo esto era un día lluvioso, así que me fui rápido a mi casa para no mojarme. La incondicional era una niña de un año menor que yo. Si yo para ese momento tenía 17 años e iba para los 18, ella tenía 16 años, era más pequeña que yo tanto en edad como en estatura. Yo no soy muy alto, apenas superó el metro con 67 centímetros. Ella era como 10 u 8 centímetros más bajita que yo, era de complexión delgada, de cabello ondulada, de piel de un tono morena clara con 2 lunares y unas cejas remarcada y bonitas, con una mirada agradable, pero a su vez me inspiraba ternura y confianza. No veía malicia en su corazón. Su personalidad era alegre y enérgica, le gustaba hablar mucho pero también era algo fresita, pero de manera buena, nada malo. Era muy creativa e inteligente, era la típica niña de los plumones y me gustaba cómo le ponía empeño y creatividad a sus trabajos de la escuela. Y aparte de todo eso, siempre que llegábamos al salón nuestra entrada era a las 7:10. Ella llegaba 20 o 30 minutos antes, temprano, diría yo. En mi caso que yo llegaba como hasta 40 minutos antes porque vivía cerca y se tomaba como 15 minutos para maquillarse levemente o cepillar su cabello. Yo siempre que llegaba me sentaba en el escritorio del profesor y ahí estaba hasta que llegara. Ya después que llegaba la incondicional y yo me sentaba atrás de ella, la saludaba y la veía arreglarse, y al final que terminaba de arreglarse siempre me decía me veo bonita. A veces me lo afirmaba y otras veces me lo preguntaba. Yo siempre le decía que si se veía bien. Yo no se lo decía muy a menudo porque era algo vanidosa y me iba a estar molestando con eso, pero para mis gustos era de la clase de niñas que se me hacían atractivas. Pero bueno, dejando de lado eso, nosotros seguimos con nuestra amistad, hablando y pasando los días en el salón y sobrellevando las clases. Aparte de tener de amiga la incondicional, tenía otra amiga que llamaré la leal. Era una niña de mi salón de clases que también me caí bien. Ella era muy inteligente, demasiado diría yo, se esforzaba mucho, era de las mujeres la más inteligente, tenía un nivel de madurez mental muy alto, el más alto del salón diría yo. Tenía sus metas y sueños muy en claro y no se dejaba llevar por otras cosas. Sabía diferenciar entre divertirse y ser responsable. Era muy agradable pese a que no hablamos relativamente mucho en comparación con la incondicional. También la consideraba dentro de mi círculo de amigos y la respetaba mucho por su empeño e inteligencia. Aparte, su personalidad me agradaba, parecía ser fresa o algo por el estilo, pero cuando la trataba era una persona muy agradable.
Pasaron los días y a la mitad del tercer semestre la incondicional y yo ya habíamos forjado una buena amistad. De un momento para otro ya no era reservado ni callado y hablamos a cada instante. Recuerdo que yo empecé a tener la costumbre de jugar con su cabello o poner mi mano abierta sobre su espalda y mantenerla y luego retirarla. También había momentos donde la tomaba de la muñeca y la sostenía, después abría mi mano y la tomaba de su mano, o si no ambos abríamos una de nuestras manos y nos tomábamos los dos mutuamente de la mano del otro mientras seguimos con nuestras cosas. No recuerdo por qué empecé a hacer eso, digámoslo así, que lo encontraba divertido y relajante a la vez, y a la incondicional no parecía molestarle, así que yo seguía haciéndolo hasta que se convirtió en una costumbre, diría yo. Luego, por estar haciendo esas cosas, los profesores me recorrían el lugar hacia atrás, pero siempre volvía a mi lugar para seguir hablando o pasando el rato con la incondicional hasta que acabaran las clases. Recuerdo que la gran mayoría del salón pensaba que entre yo y la incondicional había algo más que una amistad, ya que hablábamos mucho y aparte luego cuando hacía algunas de las cosas ya antes dichas, como jugar con su cabello o tocar su espalda, todos se quedaban sacados de onda y más cuando nos veían tomados de la mano. Recuerdo que una vez una compañera de salón que se sentaba en la hilera al lado de la nuestra, enfrente de nosotros, me preguntó cuando la incondicional no estaba si ella me gustaba o algo por el estilo, y yo en un tono serio le dije no porque, y ella me respondió no más, preguntaba y siguió con lo suyo. Yo me saqué de onda, porque pensándolo bien sí parecía que tuviéramos algo, y no solo eso sino que también en otras 3 ocasiones me lo preguntaron otros compañeros. Hasta mi otra amiga del salón, la Leal, me preguntó si me gustaba o algo por el estilo, y yo recuerdo haberle dicho que no, simplemente me caí bien, y que en caso de que alguien me llegara a gustar, ella y la incondicional serían las primeras. Pensó que sí me gustaba por todo lo antes dicho de mi comportamiento con la incondicional, pero yo le dije que no se lo tomara tan en serio, que solo éramos amigos, pero eso no quita que la gran mayoría pensaba que había algo entre la incondicional y yo, pero no le di mucha importancia y seguimos con nuestra amistad. Dejando de lado mi amistad con la incondicional, también había otros miembros y terceros en esta anécdota. El primero era un amigo al que yo le pondré el reloj, que era mejor amigo de mi amiga la Leal, y otro compañero que nunca fue mi amigo así al 100% porque no me inspiraba confianza. Este miembro, para mi mala suerte, era mejor amigo de la incondicional, así que tuve que tratar con él. A este miembro le llamaremos el cobarde. También la incondicional tenía a su mejor amiga, una niña que llamaremos la Estrella. Todos estos miembros de la anécdota tomarán relevancia más adelante conforme pase a la historia. Solo quería aclarar eso. Sigamos con el relato. Recuerdo que una semana antes de mi primer día de clases en mi nueva escuela preparatoria, yo tuve un sueño donde según yo era una premonición de mi futuro y de lo que se me venía y a lo que me tenía que afrontar y luchar. Yo a este sueño le tomé mucha importancia porque no era cualquier tipo de sueño espontáneo que todos tenemos. Este para mí era importante porque me revelaba cosas como que al fin, después de tanto tiempo, iba a conocer a alguien que le tome importancia y me llegue a importarme, o en el peor de los casos llegara a gustarme, pero a su vez también iba a conocer el dolor e iba a conocerlo después de tanto tiempo que llevaba sin sentirlo y que me iba a tocar estar en medio de un conflicto. Digo que todo esto lo tomé muy en serio porque vi en mi sueño a lo que muchos llamaríamos un dios. Se acercaba fin de año y nuestros profesores estaban más activos de lo común con las actividades para las fechas festivas. Yo, como todo, no le di importancia. Normalmente nunca participo o ayudó en eso porque no se me da. Dejando de lado eso, la incondicional y yo seguíamos con una increíble relación de amistad que hace tiempo no sentía. Para ser exactos, desde primer año de secundaria no tenía una amiga o algo por el estilo, mucho menos una mejor amiga. La última gran amistad que tuve con una niña fue en la primaria, así que yo estaba de cierto modo feliz sin saberlo porque tenía una amiga con la que podía pasar y sobrellevar la preparatoria el año y medio que me faltaba. Pero bueno, pasando a la idea principal de la historia, ocurrió algo que jamás pensaría que ocurriera. Un día cualquiera de clase llegué como todos los días al salón, pero en esa ocasión no había traído mi libro de inglés, y como la incondicional no había llegado, mi profesora de inglés me dijo que me juntara con alguien que lo tenga, y yo me junté con mi otra amiga la Leal para hacer la actividad de clase. No pasó mucho tiempo y acabamos y nos pusimos a conversar un poco. Después, ella fue al baño y me quedé sentado ahí en el pupitre al lado del suyo donde me había cambiado para hacer la actividad. En ese momento el mejor amigo de la incondicional, el cobarde, llegó y se sentó en el lugar de mi amiga la Leal y me dijo si podíamos hablar. Yo le dije adelante, y él procedió a decirme que mi amiga la Leal no era una persona de confianza y que no era lo que aparentaba y que no confiara en ella porque solo usa a las personas. Yo me saqué de onda y dije, pero ¿por qué me dice esto? ¿No se supone que son amigos? Yo tenía entendido eso, que también eran amigos, pero no hice caso. Respondí, no te preocupes, sé lo que hago, gracias, y se fue. Ya de ahí llegó mi amiga la Leal del baño y volvimos a platicar hasta que se acabó la hora de inglés y me retiré a mi lugar atrás de la incondicional porque ya había llegado
llegado, pero a todo esto nunca le dije a mi amiga la leal sobre lo que me había dicho el cobarde, solo para no hacer un quilombo por algo que no sabía porque le había dicho, así que lo dejé pasar, pero sin olvidar cómo yo soy de las personas que no juzgan a nadie hasta ver cómo son en realidad. Yo seguí con mi amistad con mi amiga la leal a la incondicional, tampoco me conté sobre eso, pero sí me dio algo de duda. Dejando de lado lo que me había dicho el cobarde, yo seguí con mis cosas y rutinas en el salón. Yo soy una persona que adora divertirse, me gustan mucho los juegos y disfruto de una buena conversación, más si la persona me agarra el ritmo de la plática o si compartíamos cosas de nuestra vida, pero también me gustan mucho los juegos de apostar y los juegos de azar, me refiero a hacer apuestas, jugar con dados o jugar tirando volados. En una ocasión nuestro profesor tenía un proyecto con los chicos de su área, así que nos puso a hacer manualidades para la Navidad. Todos los otros compañeros y yo fuimos a ayudar a hacer la atracción principal del evento de la escuela, y otras dos compañeras y la incondicional se quedaron en el salón. Yo ayudé los primeros 3 días del proyecto principal y de ahí me regresé al salón a ayudar con las manualidades pequeñas y a pasar un rato conversando con la incondicional. La incondicional estaba sentada en el escritorio del profesor y yo agarré un pupitre y nos pusimos a conversar como ese día teníamos 3 horas seguidas con ese profesor, teníamos mucho tiempo para conversar y estar a solas. Había otra compañera en el salón, pero todo el día se la pasaba durmiendo y no nos ponía atención, así que básicamente estábamos los dos solos en el salón, así que nos pusimos a conversar sobre toda clase de temas, desde cosas sobre nosotros, nuestros gustos, lo que pensamos y más cosas por el estilo. Fue una plática muy agradable, pero no recuerdo cómo salió el tema de los juegos de azar y apostar a la conversación. Y yo y la incondicional nos pusimos de acuerdo para jugar con unos dados que traía en la mochila. Una vez acordamos cómo se iba a jugar y cuáles iban a ser los premios y castigos para el ganador, y el perdedor consistía en lo siguiente: íbamos a tirar los dados, el que saque el número mayor ganaba y el que perdía tenía que hacer lo que el ganador dijera. El juego se jugaba por rondas. Recuerdo que saqué mis dados y empezamos a jugar. Los dos estábamos sentados uno al lado del otro, yo tiré los dados la primera ronda, yo la gané la segunda y la tercera también. La incondicional se sacó de onda porque no podía creer que perdió tan fácil, así que la última ronda ella los lanzó y de igual manera perdió. Yo en ese momento dije gracias Dios por hacerme ganar. Ya de ahí yo le propuse 2 cosas a la incondicional por castigo por haber perdido el juego. La incondicional estaba un poco escéptica por lo que le proponía. Si a eso le sumamos que en el salón había una cámara de seguridad que apuntaba así el salón, pero justamente en el escritorio del profesor era el punto ciego. Después de explicarle en qué consistían los 2 castigos, la incondicional pensó en cuál era el más conveniente. Yo pensaba que se iba a hacer para atrás y me iba a decir que no, pero nada de eso. Al final escogió una y aceptó a cumplir con el juego. Yo dije que bien. Salí afuera un momento del salón para no levantar sospechas y volví de inmediato. Cerré la puerta y le dije que ya era hora. Ella aceptó y me dijo adelante. Yo hice lo mío y ella seguía ahí tan relajada, hermosa, preciosa, bella y delicada, tranquila y serena como si nada estuviera pasando. Yo en mi cabeza dije mejor, para mí así me concentró mejor. Les dejó a su imaginación qué fue lo que pasó. Pasaron unos días y no hubo muchas novedades más que después de nuestro juego de apostar. Las cosas con la incondicional siguieron igual, nada cambió. Yo en mi cabeza decía menos mal, aunque no lo voy a negar, si me quedé con la espina de tener más juegos de ese estilo con la incondicional. Pero bueno, el salón seguía pensando que teníamos algo, hasta algunos profesores me hacían ese comentario pero no le daba importancia. También un grupo de compañeros con los que me juntaba me hacían burlas sobre el tema, que yo sentía algo por la incondicional y yo solo me reía y los dejaba que hicieran quilombo. Una vez recuerdo que yo jugando le escribí mi apellido a la incondicional en su pierna y luego tuve que quitárselo porque se veía considerablemente y no quería que los profesores nos regañaran o peor la regañaran a ella, así que recuerdo que como traía gel antibacterial en la mochila, con eso se lo quité. Mi primera idea era limpiarla con saliva, pero no me imaginaba que fuera la mejor idea hasta que lo pensé 2 veces. Pero como quiera estuvo chistoso porque le dije que la tendría que lamer y me dio risa, pero bueno, solo fue algo esporádico. Pasaron más días y se acercaban la posada, así que todos estábamos esperando que nuestra asesora organizara el convivio de fin de año por Navidad. Llegó diciembre y ya todo estaba listo para la posada. Nuestra asesora ya había dicho de a cómo se iba a cooperar, que se iba a comprar. Ya todos o la gran mayoría ya había dado su parte. Yo estaba feliz porque iban a llevar cheesecake, con eso me bastaba para no faltar. También estaba pensado que ponerme para el día de la posada. Tenía en mente un atuendo de negro. Recuerdo que la incondicional me dijo que se iba a venir vestida con un increíble outfit. Yo en mi cabeza decía, me pregunto cómo va a ser, espero que sea tan increíble como tanto dice. Pero bueno, llegó el día de la posada, todos llegamos con
con extra facha la incondicional se veía bien, no fue nada que no haya visto, pero para ser la primera o segunda vez que la veía con ropa de color y sin el uniforme se veía y miraba muy linda. El convivió por otra parte no fue nada del otro mundo, pero fue interesante convivir con los del salón y comer y sobre todo el chesque, y ya de ahí el convivio se acabó y regresé temprano a mi casa. Bueno gente, si llegaron hasta esta parte, muchas gracias por escuchar la historia. Las próximas partes las subiré más adelante. Mientras tanto comenten qué les pareció la primera parte, suscríbanse si les gustó y dejen su like, ayudarían bastante. Pongan en los comentarios cuál fue su momento favorito de la primera parte de la historia, o si se sienten identificados con algo de la historia, pongan sus historias de amor resumidas en los comentarios, las estaré leyendo y reaccionando. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, hasta luego.